Lección sabática para el Santo Sábado 23 de febrero del año 2013. El Cordero de Dios. Juan había quedado profundamente conmovido al ver a Jesús postrarse como suplicante para pedir con lágrimas la aprobación del Padre. Al rodearle la gloria de Dios y oírse la voz del cielo, Juan reconoció la señal que Dios le había prometido. Sabía que era el Redentor del mundo a quien había bautizado. El Espíritu Santo descendió sobre él, y extendiendo la mano, señaló a Jesús y exclamó: «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Podemos constatarlo en el libro El deseado de todas las gentes, página 87. Ahora veamos y escuchemos a qué nos referimos al símbolo del Cordero de Dios. ¿Cuándo fue anunciado por primera vez el Cordero de Dios y por medio de qué tipo? Consultémoslo en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15, y Génesis, capítulo 4, versículo 4. También consultemos el libro de Éxodo, capítulo 29, versículos 38 y 39. «Y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar». Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Y esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de 1 año cada día, sin intermisión. Ofrecerás el un cordero en la mañana, y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. El sacrificio de animales fue ordenado por Dios para que fuese para el hombre un recuerdo perpetuo, un penitente reconocimiento de su pecado y una confesión de su fe en el Redentor prometido. Tenía por objeto manifestar a la raza caída la solemne verdad de que el pecado era lo que causaba la muerte. Para Adán, el ofrecimiento del primer sacrificio fue una ceremonia muy dolorosa. Tuvo que alzar la mano para quitar una vida que solo Dios podía dar. Por primera vez iba a presenciar la muerte y sabía que si hubiese sido obediente a Dios, no la habrían conocido el hombre ni las bestias. Mientras mataba a la inocente víctima, temblaba al pensar que su pecado habría de derramar la sangre del Cordero Inmaculado de Dios. Esta escena le dio un sentido más profundo y vívido de la enormidad de su transgresión, que nada, sino la muerte del querido Hijo de Dios, podía expiar. Trajo la víctima inmolada, la vida sacrificada, y así reconoció las demandas de la ley que había sido quebrantada. En la sangre derramada contempló el futuro sacrificio, a Cristo muriendo en la cruz del Calvario, y al confiar en la expiación que iba a realizarse allí, obtuvo testimonio de que era justo y de que su ofrenda había sido aceptada. Consultemos el libro Patriarcas y Profetas, páginas 54, 55, 59 y 60. ¿Qué paralelo se puede establecer entre el sacrificio pedido a Abraham y el Cordero de Dios? Recurramos al libro de Génesis, capítulo 22, versículos del 7 al 16. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: «Padre mío». Y él respondió: «Heme aquí mi hijo». Y él le dijo: «He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto?». Y respondió a Abraham: «Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío». E iban juntos, y como llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y púsole en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces del cielo, y dijo: «Abraham, Abraham». Y él respondió: «Heme aquí». Y dijo: «No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, que ya conozco que temes a Dios, pues que no me rehusaste a tu hijo, tu único». Entonces alzó Abraham sus ojos, y miró, y he aquí un carnero a sus espaldas, trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham, y tomó el carnero, y ofrecióle en holocausto en lugar de su hijo.
y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único. Y en el carnero divinamente provisto en el lugar de Isaac, Abraham vio un símbolo de aquel que había de morir por los pecados de los hombres. Abraham aprendió de Dios la mayor lección que haya sido dada a los mortales. Su oración porque pudiera ver a Cristo antes de morir fue contestada. Vio a Cristo, vio todo lo que el mortal puede ver y vivir. Mediante una entrega completa, pudo comprender esa visión referente a Cristo. Se le mostró que al dar a su Hijo unigénito para salvar a los pecadores de la ruina eterna, Dios hacía un sacrificio mayor y más asombroso que el que jamás pudiera hacer el hombre. Consultémoslo en el libro El deseado de todas las gentes, páginas 87 y 435. El Cordero Pascual en el tiempo adecuado. ¿Quién sería el Cordero Pascual? Vayamos al libro de Éxodo, capítulo 12, versículos 5 y 6. Éxodo, capítulo 11, versículo 1. Al libro de Corintios, capítulo 5, versículo 7. El Cordero será sin defecto, macho de 1 año. Tomaréislo de las ovejas o de las cabras, y habéis de guardarlo hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y así habéis de comerlo. Ceñidos vuestros lomos, vuestros zapatos en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Limpiad pues la vieja levadura, para que seáis nueva masa, como sois sin levadura, porque nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros. En el aposento alto de una morada de Jerusalén, Cristo estaba sentado a la mesa con sus discípulos. Se habían reunido para celebrar la Pascua. El Salvador deseaba observar esta fiesta a solas con los 12. Sabía que había llegado su hora. Él mismo era el verdadero Cordero Pascual, y en el día en que se comiera la Pascua iba a ser sacrificado. Estaba por beber la copa de la ira. Pronto iba a recibir el bautismo final del sufrimiento. Vayamos al libro El deseado de todas las gentes y leámoslo en la página 558. La Pascua había de ser tanto conmemorativa como simbólica. No sólo recordaría la liberación de Israel, sino que también señalaría la liberación más grande que Cristo habría de realizar para libertar a su pueblo de la servidumbre del pecado. El Cordero del sacrificio representa al Cordero de Dios, en quien reside nuestra única esperanza, la única esperanza de salvación. Dice el apóstol, nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros. Veamos la primera de Corintios, capítulo 5, versículo 7, y el libro de Patriarcas y Profetas, página 281. ¿Qué cambios introduciría el sacrificio del verdadero Cordero Pascual? ¿Y cuándo finalizaron todos los sacrificios ceremoniales? Vayamos al libro de Lucas, capítulo 22, versículo 13 al 20, y al libro de Lucas, capítulo 23, versículos 45 y 46. Fueron pues, y hallaron como les había dicho, y aparejaron la Pascua, y como fue la hora, sentóse a la mesa, y con él los apóstoles. Y les dijo, en gran manera he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no comeré más de ella hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y tomando el vaso, habiendo dado gracias a Dios, dijo, tomad esto y partidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomando el pan, habiendo dado gracias, partió y les dio, diciendo, este es mi cuerpo, que por vosotros he dado. Haced esto en memoria de mí. Asimismo también el vaso, después que hubo cenado, diciendo, este vaso es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Y el sol se obscureció, y el velo del templo se rompió por medio. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo,
Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cristo se hallaba en el punto de transición entre dos sistemas y sus dos grandes fiestas respectivas. Él, el Cordero Inmaculado de Dios, estaba por presentarse como ofrenda por el pecado, y así acabaría con el sistema de figuras y ceremonias que durante 4000 años había anunciado su muerte. Mientras comía la Pascua con sus discípulos, instituyó en su lugar el rito que había de conmemorar su gran sacrificio. La fiesta nacional de los judíos iba a desaparecer para siempre. El servicio que Cristo establecía había de ser observado por sus discípulos en todos los países y a través de todos los siglos. Recurramos nuevamente a el libro El deseado de todas las gentes y leamos su página 608. Las ceremonias relacionadas con los servicios del templo que prefiguraban a Cristo en símbolos y sombras fueron quitadas en el tiempo de la crucifixión, porque en la cruz el símbolo se encontró con la realidad simbolizada, tipo y antitipo, en la muerte de la verdadera y perfecta ofrenda, el Cordero de Dios. Leámoslo en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 6, página 1115. El Cordero de Dios se ofrece a sí mismo. ¿Cómo se cumplieron las palabras del profeta Isaías? Leamos el libro de Isaías, capítulo 53, versículos del 4 al 7. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros el castigo de nuestra paz sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció, mas no abrió su boca. Caifás se desesperaba. Quedaba un último recurso. Había que obligar a Cristo a condenarse a sí mismo. El sumo sacerdote se levantó del sitial del juez con el rostro descompuesto por la pasión e indicando claramente por su voz y por su porte que, si estuviese en su poder, heriría al preso que estaba delante de él. ¿No respondes nada?, exclamó. ¿Qué testifican estos contra ti? Jesús guardó silencio. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Una mancha sobre su vida humana, un desfallecimiento de su humanidad para soportar la prueba terrible, y el Cordero de Dios habría sido una ofrenda imperfecta, y la redención del hombre habría fracasado. Pero aquel que con una orden podría haber hecho acudir en su auxilio a la hueste celestial, el que por la manifestación de su majestad divina podría haber ahuyentado de su vista e infundido terror a esa muchedumbre, se sometió con perfecta calma a los más groseros insultos y ultrajes. Veámoslo en el libro El deseado de todas las gentes, páginas 653 y 683. ¿Qué caracterizaba a ambos, al Cordero ceremonial y al Cordero de Dios? Vayamos al libro de Levítico, capítulo 22, versículo 20, y a la primera epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Ninguna cosa en que haya falta ofreceréis, porque no será acepto por vosotros, sino con la sangre preciosa de Cristo y sin contaminación. Dios les indicó expresamente que toda ofrenda presentada para el servicio del santuario debía ser sin defecto. Veámoslo en el libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 5. Los sacerdotes debían examinar todos los animales que se traían como sacrificio y rechazar los defectuosos. Solo una ofrenda sin defecto podía simbolizar la perfecta pureza de aquel que había de ofrecerse como cordero sin mancha
y sin contaminación. Leámoslo en la primera epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 19, y en el libro Patriarcas y Profetas, página 363. Las ofrendas presentadas al Señor debían de ser sin mácula. Estas ofrendas representaban a Cristo, y por ello es evidente que Jesús mismo estaba exento de toda deformidad física. Era el Cordero sin mancha y sin contaminación. Su organismo físico no era afeado por defecto alguno. Su cuerpo era sano y fuerte. Y durante toda su vida vivió en conformidad con las leyes de la naturaleza. Tanto física como espiritualmente, era un ejemplo de lo que Dios quería que fuese toda la humanidad mediante la obediencia a sus leyes. Consultemos de nuevo el libro El deseado de todas las gentes, página 34. Veamos ahora el Cordero de Dios en el monte de Sión. ¿Dónde encontramos de nuevo al Cordero de Dios? ¿Qué hará posible que alguien se encuentre entre los elegidos a su lado? Vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 1 al 5. Y miré, y he aquí, el Cordero estaba sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Y oí una voz del cielo como ruido de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y oí su voz de tañedores de arpas que tañían con sus arpas. Y cantaban con un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 animales y de los ancianos. Y ninguno podía aprender el cántico sino aquellos 144,000, los cuales fueron comprados de entre los de la tierra. Estos son los que con mujeres no fueron contaminados, porque son vírgenes. Estos, los que siguen al Cordero por donde quiera que fuere. Estos fueron comprados de entre los hombres con primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no ha sido hallado engaño, porque ellos son sin mácula delante del trono de Dios. Juan vio un Cordero sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Llevaban el sello del cielo, reflejaban la imagen de Dios. Estaban llenos de la luz y de la gloria del que es santo. Si queremos tener la imagen y la inscripción de Dios en nosotros, debemos apartarnos de toda iniquidad. Debemos abandonar cada mala práctica y entonces colocar nuestro caso en las manos de Cristo. Mientras estemos ocupados en nuestra salvación con temor y temblor, Dios producirá en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Leámoslo en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 988. Para seguir a Cristo, no necesitamos esperar hasta que seamos trasladados. El pueblo de Dios puede hacer eso en esta tierra. Solo podremos seguir al Cordero de Dios en los atrios celestiales si lo seguimos aquí. Que lo sigamos en el cielo depende de que guardemos ahora sus mandamientos. No debemos seguir a Cristo esporádica o caprichosamente, solo cuando nos conviene. Consultemos el Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 989. Y esta será nuestra meditación. Fije el pecador arrepentido sus ojos en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y contemplándolo se transformará. Su temor se trueca en gozo, sus dudas en esperanza. Brota la gratitud, el corazón de piedra se quebranta, una oleada de amor inunda el alma. Cristo es en él una fuente de agua que brota para vida eterna. Cuando vemos a Jesús, varón de dolores y experimentado en quebrantos, trabajando para salvar a los perdidos, despreciado, escarnecido, echado de una ciudad a otra hasta que su misión fue cumplida. Cuando le contemplamos en Getsemaní, sudando gruesas gotas de sangre y muriendo en agonía sobre la cruz, cuando vemos eso, no podemos ya reconocer el clamor del yo. Mirando a Jesús, nos avergonzaremos de nuestra frialdad, de nuestro letargo, de nuestro egoísmo. Estaremos dispuestos a hacer cualquier cosa o nada para servir de todo corazón al Maestro. Nos regocijará el llevar la cruz en pos de Jesús, el sufrir pruebas, vergüenza o persecución por su amada causa.
Consultémoslo en El deseado de todas las gentes, página 447. Y este es nuestro estudio personal. En el templo, el sacrificio matutino y el vespertino señalaban diariamente al Cordero de Dios. Sin embargo, ni aun allí se había hecho los preparativos para recibirle. Los sacerdotes y maestros de la nación no sabían que estaba por acontecer el mayor suceso de los siglos. Veámoslo en el libro El deseado de todas las gentes, página 30. El carnero ofrecido en lugar de Isaac representaba al Hijo de Dios que había de ser sacrificado en nuestro lugar. Cuando el hombre estaba condenado a la muerte por su transgresión de la ley de Dios, el Padre, mirando a su Hijo, dijo al pecador: «Vive, he hallado un rescate». Consultémoslo en el libro Patriarcas y Profetas, página 150. Mientras el pueblo estaba reunido en Jerusalén para celebrar la Pascua, el verdadero Cordero de Dios, representado por los sacrificios simbólicos, se puso aparte como una oblación. Iba a ser necesario que su iglesia, en todos los siglos subsiguientes, hiciese de su muerte por los pecados del mundo un asunto de profunda meditación y estudio. Habían traído, para matarlo, el cordero que representaba a Cristo. Todo era terror y confusión. El sacerdote estaba por matar la víctima, pero el cuchillo cayó de su mano enervada y el cordero escapó. El símbolo había encontrado en la muerte del Hijo de Dios la realidad que prefiguraba. El gran sacrificio había sido hecho. Estaba abierto el camino que llevaba al Santísimo. Había sido preparado para todos un camino nuevo y viviente. Ahora terminan todos los sacrificios y ofrendas por el pecado. Veámoslo en el libro El deseado de todas las gentes, páginas 525 y 705. El Cordero había de prepararse entero, sin quebrar ninguno de sus huesos. De igual manera, ni un solo hueso había de quebrarse del Cordero de Dios, que iba a morir por nosotros. Consultemos el libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 46, y el libro de Juan, capítulo 19, versículo 36. En esa forma, también se representaba la plenitud del sacrificio de Cristo. Leámoslo en el libro Patriarcas y Profetas, páginas 282. Feliz sábado, hermanos. Que Dios nos bendiga y su paz nos cubra.